quiero compartir con usted un texto que está en Primera de Timoteo, capítulo 1, y quiero hablarle sobre un principio básico en la vida del creyente. Hay una promesa que Dios estableció en Timoteo, y la promesa que Pablo le transmite a Timoteo por inspiración de Dios, le dice: Timoteo, llegarás a tu destino. Pablo le transmite a Timoteo y le dice: Timoteo, llegarás a tu destino. Así que yo quiero que usted pueda recibir de parte del Señor la firmeza y la fortaleza, el aliento y la guía para poder llegar a su destino. Yo no sé si todos ustedes tienen una palabra profética de Dios, de lo que Dios quiere en su vida. ¿Tiene usted una palabra de parte de Dios, de lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿Algunos saben lo que van a alcanzar? ¿Sí? Hay algunos que el Señor les ha hablado de manera concreta, con una dirección. Pablo le dice a Timoteo: llegarás a tu destino. Y en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 18, este es el texto que vamos a tomar como guía para poder recibir el consejo del Señor. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Diga conmigo: mandamiento. Mandamiento. ¿Sabe qué? Lo que Pablo le está dando a Timoteo no es un consejo. Esta semana compartía con el cuerpo ministerial una foto donde decía: para llegar a donde tú tienes que ir, no todos los días habrá alguien que te motive. Para poder alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, no todos los días alguien te dirá: vamos, tú eres el mejor. Para llegar a donde tú tienes que llegar, te hará falta disciplina. Alcanzar en tu vida aquello que es bueno y aquello que tú anhelas, no solamente va a necesitar gente que todas las mañanas te mande un mensajito al WhatsApp. No solamente te va a hacer falta encender la televisión o la radio y escuchar un mensaje motivador. Para llegar te va a hacer falta disciplina. Para llegar te va a hacer falta cumplir algunos principios sí o sí. Por eso Pablo le escribe y le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu instrucción. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por venir en medio nuestro y hacer morada en medio de la iglesia. Gracias, Padre, porque tú habitas en cada uno de nosotros y porque tú nos hablas a nuestro interior. Gracias, Señor, porque tú impartes a nuestro espíritu, a nuestra lámpara, una luz para poder conducirnos. Enséñanos, Señor, para ser obedientes, para aplicar, Señor, principios de vida a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser disciplinados. Enséñanos, Señor, a caminar rectamente en pos del propósito marcado. Hoy te adoramos, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos que tú eres el Rey y que sobre la roca nosotros caminamos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero compartir con usted 3 principios. Y para que usted entienda esto, quiero decirle: Pablo era un pastor en medio de una ciudad que era la ciudad de Éfeso, un pastor muy joven, muy joven. Y estando en una iglesia, algunos de ustedes que pueden conocer cómo se mueve la iglesia, Pablo estaba viendo que Timoteo estaba sufriendo algunas cosas. Era un pastor joven. Y no solamente era un pastor joven, sino que si usted lee 1 de Timoteo capítulo 1,
va a encontrar todo lo que a Pablo le estaba ocurriendo. Había gente que venía a causar división en medio de la iglesia. Había gente que traía falsas doctrinas. Y mientras Pablo, que era un pastor joven, predicaba, en medio de los asientos decía, no, escúchame, esto que está diciendo, eso no es así. Ya te voy a decir yo cómo es. Y en medio, cuando se estaba moviendo la iglesia, Timoteo estaba trabajando en pos de la iglesia, y en medio de la iglesia había gente que predicaba falsa doctrina, había gente que enseñaba cosas incorrectas, había gente que dividía, había gente que trataba mal a la iglesia y la dañaba. Pablo, ¿sabe qué quería hacer? Quería irse. Se quería ir de la iglesia. No quería pastorear más. Y Pablo le escribe diciéndole, yo te doy un mandamiento, Timoteo, y te encargo que pongas en práctica esto. Yo no sé si usted está sufriendo problemas y si usted tiene circunstancias difíciles y si hay gente que está en contra de lo que usted está haciendo. Yo no sé si hay situaciones que se han vuelto muy complicadas. Yo quiero decirte lo que Pablo le dijo a Timoteo, te ordeno que no abandones tu lugar. Dios le da a Timoteo a través de Pablo un llamado. Dios le encomendó una tarea a Timoteo. Dios le dio un propósito para cumplir y le dice, te ordeno que no te vayas, sino que en el lugar en el que has sido plantado cumplas el propósito para el cual yo te puse. ¿Sabe qué? No es una motivación, no es un aliento, es una orden. Es una orden. En 1 de Timoteo capítulo 1, Pablo habla con Timoteo y le da una instrucción clara que tiene que practicar. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, Pablo le dice a Timoteo, porque no te ha sido dado un espíritu de cobardía, ni de temor, sino que te ha sido dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Lo alienta Pablo. Le dice, tú que eres de la fe no fingida de tu abuela y de tu madre. Tú vienes de una cuna donde hay mucha gente que estuvo a favor tuyo. Lo alienta. Pero cuando le escribe aquí, le está diciendo, Timoteo, mira, tú no tienes que todos los días ver a alguien al lado tuyo para que te aliente y te ilusione. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Y dice en el mismo texto, en el verso 20, que algunos, como Himeneo y Alejandro, naufragaron en la fe. ¿Y sabe qué quiere decir naufragar? Naufragar es cuando en medio del mar hay una tempestad y la barca no aguanta la presión, se despedaza y no llega a su destino. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que ser obediente y cumplir la orden y no ser como los demás que naufragaron en la fe. Que cuando empezaron a venir los problemas, dejaron de mirar hacia adelante y se dejaron hundir y perdieron su rumbo. Yo conozco a muchos creyentes que dicen es que yo no puedo ir a la iglesia porque me tratan mal, porque no me saludan, porque no me valoran. Mentira. ¿Sabe por qué no se congregan? ¿Sabe por qué no cumplen el propósito? ¿Sabe por qué no se establecen en el ministerio? Porque no son obedientes. Por eso naufragan en la fe. Es una excusa que dice, no, es que yo no puedo cumplir el propósito de Dios porque a mí nadie me quiere. Mentira. Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, cuando vengan situaciones difíciles, tú sé obediente. No naufragues en la fe. Tú tienes que llevar adelante, caminar y alcanzar lo bueno de Dios para tu vida.
cuando tú no eres obediente, no logras nada en tu vida. Obediencia, ¿sabe qué? No evita las tormentas, pero obediencia te hace llegar a tu destino. Obediencia no evita que haya gente que esté en tu contra. Obediencia te da la fuerza, el vigor, te planta sobre la roca para que tú puedas avanzar en medio de las dificultades. Obediencia es lo que te permite caminar, seguir caminando y llegar al destino de Dios. En Juan, en el capítulo 14, en el verso 26, dice el Señor: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Sabe qué? El Señor Jesús dijo que va a venir el Espíritu Santo y nos va a guiar a toda verdad y nos va a hacer conocer todas las cosas. La única forma de que usted conozca todas las cosas es que sea obediente. Porque el Espíritu Santo no te va a mostrar todo lo que va a hacer. El Espíritu Santo te va a dar la orden de lo que tienes que hacer hoy. Y te va a hablar hoy. Y te dice: hoy tienes que poner en práctica esto. Y usted dice: no, yo mejor voy a hacer otra cosa. El Espíritu Santo mañana no te va a hablar. Mañana no te va a volver a dar una instrucción. Porque solo los obedientes llegan a su destino. Porque solo los obedientes caminan guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque solo los obedientes, al escuchar la palabra de Dios, ponen en práctica. Al escuchar lo que Dios le dice, lo hacen funcionar. El Señor te revela su voluntad poco a poco y te muestra el paso siguiente. El Señor hace como un padre. Hoy le dice: levántate, vamos. Hay que levantarse, hay que desayunar. No, pero es que vamos, levántate. Te da el desayuno, te da la leche, te viste, te lleva al cole. No te dice: mira que tú te tienes que casar. No, cuando usted tiene 5 años no te habla de casamiento, te habla de ir al cole. Y cuando tienes 15 años te habla de ir al instituto. Y cuando tienes 18 años te habla de ir a la universidad. No te habla de misiones y de un trabajo misionero en las naciones. Te habla de ser obediente hoy. Si hoy tú eres obediente, llegarás a tu destino. Cuenta la Biblia que hubo una época en que había una caja donde habitaba la presencia de Dios, el arca de Dios. Y dice la palabra que literalmente Dios estaba en medio del arca. Y dice que en un momento el pueblo de Israel cargó el arca sobre bueyes y empezaron a llevar el arca. Y cuenta la Biblia que el arca se caía y vino uno y puso su mano para que no se caiga y quedó muerto. El rey David dijo: llévenla por ahí. ¿Cómo puede ser que Dios que es bueno, Dios que es un Dios de amor, donde está su presencia, haga que uno muera? Y entonces se puso a investigar David, y se puso a leer, y se puso a ver, y él vio en el libro de Levítico que dice que el arca de Dios no la pueden llevar bueyes. El arca de Dios la tienen que llevar los adoradores. La tiene que llevar gente. La tiene que llevar el pueblo que está destinado para eso. Tomó a los adoradores, a los levitas, y le dijo: vayan a traer el arca. Cargaron el arca y la trajeron a Jerusalén. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Solo los obedientes llegan a su destino. Solo los que hacen las cosas como Dios dice llegan a su destino. Solamente los que aplican los principios de Dios pueden llegar al propósito de Dios. Así que si Dios te dice que no mientas, no mientas, hermano. Si Dios te dice que no robes, no robes, hermano. Si Dios te dice que no adulteres, no adulteres, hermano.
Si Dios te dice que te congregues, congrégate, hermano. Si Dios te dice que tienes que resolver tus conflictos, resuélvelos. Si Dios te dice que hay algo que poner en marcha, solo los obedientes llegan a su destino. No se trata de que yo piense cómo lo voy a hacer. Se trata de escuchar y ser obediente. Solo el hombre y la mujer que es obediente llega a aquello que Dios le ha marcado. Así que Pablo le escribe a Timoteo: este mandamiento te encargo, Timoteo, para que con buena conciencia puedas poner en práctica esto. Hay un segundo elemento importante dentro de la obediencia. Es que cuando usted es obediente, Dios no te hace faltar de nada. Dios te da todos los recursos que tú necesitas. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad, y que no es porque hoy vivimos en España y estamos en el primer mundo y manejamos una de las monedas más fuertes del mundo, manejamos el euro, compramos y vendemos con euros, cobramos en euros. Y la gente vive atada al euro y vive esclavizada del euro. En la antigüedad, la gente también dependía de la moneda. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo: vayan a evangelizar y a llevar las buenas nuevas. Y a donde vayan, bendigan con paz. Entren, compartan lo que les den. Y estando allí, resuelvan sus problemas y entonces díganle: el reino de los cielos se ha acercado. Y les dijo: no lleven ni alforja, no lleven dinero, no lleven doble túnica, no lleven otro par de zapatillas. Sin bolso vete. Vete sin bolso. Y así se fueron. A los meses el Señor les dice, los iba a mandar de nuevo. Y les dijo: cuando yo los envié antes sin nada, ¿les faltó algo? No nos faltó nada, Señor. Cuando Dios te comisiona y tú eres obediente para poner en práctica aquello que Dios te ha encargado, Dios no te va a hacer faltar nada. Dios te va a dar los recursos que te hacen falta. No te preocupes por tu dinero, no te preocupes por tu transporte, no te preocupes por la cuenta del banco, no te preocupes por tu casa, no te preocupes por tu comida. Si Él te comisiona y eres obediente, Dios te dará todo lo que te hace falta. Todo lo que te hace falta. En un momento cuando Pedro estaba en la noche y llevaba toda la noche pescando, a la madrugada se le presenta al carpintero, Jesucristo. Y le dice: ¿qué tal, Pedro? No he pescado nada, Señor. Pues boga mar adentro, Pedro. Y Pedro pensaba: pero este carpintero y yo pescador profesional, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo llevarlo adelante, yo sé cómo instrumentar la pesca, yo conozco las leyes del mundo natural, yo conozco cómo se mueve todo. Y el Señor le dice: boga mar adentro, Pedro. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche he pescado sin hallar nada, pero en tu nombre echaré la red. ¿Sabe qué? Entró y se le rompían las redes. Porque obediencia no solamente te hace llegar a tu destino, obediencia te da los recursos que tú necesitas para poder vivir en plenitud. Obediencia es el elemento más valioso que tenemos los cristianos que vivimos en la tierra. Con obediencia tú puedes triunfar en tu vida. Con obediencia puedes triunfar en tu matrimonio. Con obediencia puedes triunfar en tu familia, en cualquier negocio y hasta en política puedes triunfar si tú eres obediente. Obediencia hace la diferencia en medio de la tierra de todo lo que nosotros llevamos adelante. Solamente la obediencia hace la diferencia. Solo la obediencia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: este mandamiento yo te encargo. El tercer elemento a tener en cuenta es que obediencia te introduce dentro del equipo de Dios.
¿Usted se acuerda cuántos discípulos tenía el Señor Jesucristo? 12 discípulos. Pero ¿usted sabe a cuántos llamó el Señor Jesucristo para que sean sus discípulos? Muchísimos. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En un momento llama a un joven y le dice, ve, vende lo que tienes y ven y sígueme. Ante la primer orden que el Señor le da al joven rico, ¿sabe qué le dijo el joven? No, Señor, yo no voy a vender nada. ¿Sabe qué? No entró en el equipo de los 12 apóstoles. En un momento se acerca a otro y le dice, ven y sígueme. ¿Y sabe qué le dice? Espera, Señor, espera, que entierre a mis padres, que entierre a mi madre. ¿Sabe qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. No entró en el equipo del Señor. En un momento se acerca a Pedro, que estaba trabajando, y le dice, Pedro, ven y sígueme. Pedro, dejándolo todo, siguió al maestro. En un momento se acerca a Mateo. Mateo, dejándolo todo, siguió al maestro. Porque solamente obediencia hace que usted pueda entrar en el equipo del reino de Dios. El Señor llamó a muchos, pero no todos forman parte del equipo de Dios. Para entrar en el equipo del reino del cielo no hace falta que tengas dones ni grandes habilidades. Hace falta que seas obediente. Para ser parte de la respuesta gloriosa de Dios para la tierra, solamente es necesario ser obediente. Y el problema es que si la gente no es obediente en el mundo natural, no califica para el mundo espiritual. No califica. Si usted se pasa todos los semáforos en rojo, no es obediente a la lucecita roja. Si usted no es obediente a su padre y a su madre, hay cosas que Dios no va a hacer en el mundo espiritual si usted no califica. Dios no busca gente con capacidades ni con habilidades. Dios busca gente obediente. En un momento hubo un hombre que se llamaba Abraham, que se le acerca al Señor y le dice, yo te daré un hijo, Abraham. Dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y Abraham recibe un hijo. Y cuando pasan unos años, Dios le dice, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Ve y preséntalo en lo alto. Y va Abraham con su hijo, lo lleva a lo alto y cuando lo está a punto de sacrificar, no lo mates a tu hijo. Pero Señor, vuelve, baja con tu hijo. Pero a ver, Señor, ¿qué te pasa? Primero me das el hijo, después quieres que te lo quite, ahora quieres que suba con él, ahora quieres que baje, te lo doy, no te lo doy, ¿qué es lo que quieres? A Dios no le importa lo que tú tienes, hermano. A Dios no le importa tus recursos, ni le importa lo que para ti es tan importante. A Dios le importa si tú eres obediente. La única manera de entrar en el equipo de Dios, la única manera de llegar a tu destino es ser obediente. Por eso Dios está trabajando para que usted pueda alcanzar obediencia. Dios está moviéndose para ver si en tu corazón hay una determinación para vivir conforme a los principios de Dios. Eres tú el elemento que Dios ha puesto para que todo sea diferente. Eres tú lo que Dios ha escogido, pero tienes que ser obediente. En Timoteo, 1 Timoteo 1:18, dice que hay algunos que naufragaron en la fe. Y algunos se perdieron, porque en medio de los problemas y de las situaciones pensaron que tenían mejores ideas que Dios. Pero algunos como Timoteo, Pablo le dice, mira, en cuanto a la profecía dada por ti, porque tu madre y tu abuela, ellos clamaban por ti, Timoteo. Ellos estaban pendientes de lo que a ti te ocurría. Hay mucha gente que no entiende
un principio. Tienen un problema y vienen corriendo porque no saben que ellos son la solución. Hay gente que tiene problemas en su vida, tiene problemas que no sabe cómo resolver y viene y dice, pastor, ¿qué hago con esto? ¿Y sabe cuál es la pregunta? Bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver el problema? No, es que yo no sé, que Dios mande a alguien para que resuelva mi problema. Y quiero decirte una cosa, tú eres la respuesta a la oración de tu madre y de tu abuela, Timoteo. Tu madre y tu abuela veían problemas y ellas oraban y decían, Señor, manda a alguien especial para que esto que hay aquí cambie. Timoteo, tú eres la respuesta. Hay gente que no entiende que son la respuesta de Dios para su propia familia. Hay gente que no entiende que son la respuesta de Dios para un ámbito laboral. Hay gente que no entiende que son la respuesta de Dios para esa ciudad. Hay muchos problemas, claro. Y hay mucha gente que ora todos los días, clamándole a Dios, Señor, manda la respuesta. Y Dios te ha enviado, Timoteo. Dios te ha enviado, Timoteo. Y tú eres la provisión de Dios para que todo sea diferente. Cuando nosotros empezamos a entender que Dios ha diseñado dentro de su plan y ha establecido hombres y mujeres para que sean enviados y sean la respuesta, ¿sabe qué ocurre? Todo empieza a cambiar. Cuando usted entiende que los problemas que hay en su casa y en su hogar, usted es la respuesta de Dios. Usted tiene que hacer que las cosas funcionen. Cuando usted se empieza a dar cuenta que en el ámbito ministerial usted es la respuesta de Dios, usted tiene que tomar la responsabilidad y empezar a practicar, y usted empieza a ser obediente, todo empieza a cambiar. En un momento, Dios le dice a Josué, prepárate, porque entrarás en Jericó y mañana haré maravillas. Hay otra versión que dice, prepárate, porque mañana entrarás a Jericó y yo haré de ti una maravilla. ¿Sabe qué? Usted es la maravilla de Dios para traer solución en medio del problema. Usted es el instrumento de Dios para que la vida de tu familia, para que la vida de tu entorno empiece a ocurrir una maravilla. Usted es la respuesta poderosa del cielo para que todo empiece a ser diferente. Pero por ello, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te ordeno que con fe y con buena conciencia empieces a ser obediente. Solo hay una manera de poder alcanzar aquello que Dios quiere para nosotros. Y es aprender a ser obedientes. Solo hay una manera de que Dios se manifieste en medio nuestro. Y es aprender a ser obediente. Solo hay una manera en la que Dios hará que puedas llegar al destino que tú tienes. Es ser obediente. Solo hay una manera de que se cumpla el sueño de Dios y que tengas todo recurso, que seas obediente. Solo hay una manera que en tu vida puedan ocurrir cosas maravillosas y sorprendentes. Solo hay una manera, es ser obediente. Nuestra naturaleza como hombre es vivir como un adolescente toda la vida, rebeldón. ¿Y sabe qué? Los griegos inventaron la democracia y los griegos decían que ahora llegamos al momento donde somos todos iguales y el gobierno del pueblo y todo para todos. La Unión Soviética hace unos cuantos años atrás inventó el comunismo, donde decía que todos los recursos son del Estado.
y que Él reparte para todos poco, pero para todos igual, pero poco, porque todo es del Estado. Pero el pensamiento hebreo, dice la palabra de Dios, que Dios es el que llena todo en todos. El pensamiento griego es el que clasifica en primer lugar mi casa, en primer lugar mi esposa, mis hijos, en segundo lugar mi trabajo y en todo eso. Y hay un orden jerárquico. Esto es el pensamiento griego. En el pensamiento hebreo y en el pensamiento de Dios, Dios está por encima de todo. Por encima de todo. Y luego debajo está mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio. Todas las cosas en un mismo escalón. Dios está por encima. Y todo lo demás tiene un orden. Orden, orden. En el mismo escalón todo está en orden. Cuando uno es obediente, empieza a descubrir que puede habitar en paz. Porque obediencia no te quita los problemas. Pero después de un día batallado, difícil, complicado, con situaciones adversas, usted se puede acostar y decir, gracias Señor, porque hoy he vuelto a ser obediente. Gracias Señor, porque en medio de la dificultad y en medio de la batalla, yo he podido mantenerme firme en aquello que tú me has encomendado. Gracias Señor porque hoy no he faltado ni a la fe, ni te he faltado a ti. Gracias Señor porque como pie sobre la roca estoy parado de manera firme. Gracias Señor porque tú me vas a llevar al cumplimiento del propósito y sé que nada me va a faltar. Es importante, es determinante ser obediente. Yo no sé cuántas situaciones ha vivido usted en la semana y en cuántas consignas y en cuántos mandatos que le han dado, usted ha respondido con obediencia. Y usted ha dicho sí. En cuántas situaciones el Señor te ha encomendado y el Señor te ha dicho, tienes que hacer esto. Y usted ha dicho sí. Porque ¿sabe qué? Dios, todos los principios que pone en la Biblia no son consejos, son mandamientos. La Biblia no es un libro de consejos, es un libro de principios que hay que obedecer. Porque entonces te irá bien. Y entonces llegarás a tu destino. Y entonces prosperarás. Y todo lo que ponga tu mano tendrá éxito. Dice Josué capítulo 1, todo lo que pongas tu mano prosperará. Obediencia es el elemento clave. Obediencia es el elemento determinante. Obediencia te mete en el equipo del reino de los cielos. Hoy nosotros encontramos de los ejemplos en la Biblia y en la actualidad que la gente que no tiene recursos, que no tiene dones, que no tiene habilidades, le resulta fácil llegar a la presencia de Dios. Le resulta fácil obedecer. La gente que tiene recursos, le cuesta obedecer. La gente que vive en el primer mundo, le cuesta obedecer. La gente que cree ser alguien, le cuesta obedecer. La gente que cree tener algo, le cuesta obedecer. En el nombre de Jesús yo quiero decirte esta mañana, sé obediente a lo que Dios te comisiona. Sé obediente porque entonces llegarás a tu destino. Sé obediente porque no te faltarán recursos. Sé obediente porque Dios te introducirá en el equipo del reino de los cielos y todo te irá bien.